Tomaremos esta mañana el libro de Apocalipsis. Es un libro fantástico, maravilloso. Un libro de esperanza. Apocalipsis capítulo 1. Subime un poquito de monitor, por favor. Capítulo 1 de Apocalipsis, ahí. Versículo 1. ¿Lo tienen, iglesia? Dice así la escritura. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, es decir, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tomamos esta escritura esta mañana, Padre, para suplicarte que por esos 7 espíritus enviados a iluminarnos, ese Espíritu Santo repartido, pedirte esta mañana que nos guíes y nos ilumines. Que esta mañana pueda Dios poder hablar a nuestra vida e incitarnos a tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Siéntese, iglesia. Apocalipsis ha sido un libro tan maltratado, tan confundido, que las interpretaciones que sobre él se han hecho han metido en la cabeza de las personas el apartar este libro, el alejarse de este libro, el casi despreciar este libro como un libro sin sentido y sin valor para la vida cristiana y para la historia humana. La manera de cómo nos hemos acercado a este libro nos ha robado la alegría de encontrar aquí un mensaje de esperanza, una exhortación a la perseverancia y una alegría que nos hace entender que esta historia sí tiene sentido, que esta vida sí tiene un rumbo, que el seguir a Jesucristo vale la pena. Tales son las ideas que en Apocalipsis deben brotar y emerger como
como mensajes centrales. Lastimosamente Hollywood y algunos sistemas de interpretación lo han convertido en un libro terrorífico, en un libro marcado de miedo, un libro cargado de tensiones esclavizantes, de tal manera que la gente solo decir Apocalipsis ya le tiembla el pulso. Decir Apocalipsis debería significar vivir la alegría presente de la victoria final y total del Cordero de Dios sobre toda bestia humana. ¿Qué es el mensaje al final? Apocalipsis es fiesta. Apocalipsis es fidelidad al Cordero. Apocalipsis es convocatoria a la iglesia a permanecer fiel y a no dejarse seducir por los ídolos de la bestia. Apocalipsis es el mensaje que, aunque parezca por momentos que la bestia golpea fuerte y deshumaniza la vida, Apocalipsis es la declaración profunda, pública, que el Cordero de Dios ha vencido y que con su victoria esta historia tiene sentido. Tenemos esperanza porque Él ha vencido, hermanitos. Es más, podríamos decir que Apocalipsis se abre y se cierra con una nota de alegría. Por ejemplo, dice el versículo 3, la Reina Valera dice bienaventurados. La NBI dice dichosos, que es una expresión que brota del ambiente litúrgico de la adoración de los salmos. Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso, alegre. Estamos hablando de un pueblo que experimenta la dicha, de un pueblo que experimenta la plenitud de vida. Cuando dice dichoso, Apocalipsis arranca entonces con una palabra que tiene que ver con la felicidad. Y al cierre del libro, en el capítulo 22, acompáñenme rapidito, hermanito. No deberíamos ocupar mucho tiempo en andar buscando los libros de la Biblia, porque ya se los deben de saber de memoria. En el capítulo 22, versículo 14, se cierra el libro con una declaración siempre de la alegría, de la bienaventuranza. Y dice, dichosos o bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis diríamos que es un libro que tiene que ver con la dicha. De hecho, la palabra bienaventurados aparece en 7 ocasiones a lo largo de todo el libro. Y no tengo el tiempo para poder ver las 7, nada más quiero resaltar que la palabra bienaventurados o dichoso está al arranque del libro y está al cierre del libro. Es como que digamos que Apocalipsis arranca con una palabra de bienaventuranza y termina con una palabra de bienaventuranza. Esto debería ser suficiente como para enseñarnos que el libro está entre dos palabras de alegría, de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, que no estamos ante un libro de frustración, de desesperación, de angustia, de terror. Estamos ante un libro de alegría y de dicha, hermanitos. Por tanto, no es de revisar el libro de Apocalipsis realmente. Es de revisar nuestros acercamientos equivocados a Apocalipsis. Porque si la impresión colectiva que hay sobre Apocalipsis es de terror, miedo, y que usted ni lo quiere ni leer, hay que revisar los modos en que nos han enseñado el Apocalipsis, porque significan que están equivocados, que los sistemas han esclavizado el mensaje del libro, que los sistemas interpretativos de Apocalipsis están equivocados, porque en lugar de convertir a este libro en un mensaje de dicha, de felicidad, en un libro que al solo abrirlo me palpita el corazón de alegría porque estoy hablando de la dicha de Dios para su pueblo, quiere decir que si no es así, entonces nos han presentado
una perspectiva equivocada de Apocalipsis. Es por eso que volver a este libro debe resultar gratificante, porque Dios da una palabra de felicidad al principio y da una palabra de felicidad al final. Es por tanto un libro que tiene que ver con la construcción de la felicidad por parte de Dios, la construcción de la felicidad de los hombres en la historia. Apocalipsis no es el mensaje de terror, sino es la narración del proyecto de Dios construyendo el reino de vida en la historia de los hombres. ¿Están oyendo, hermanos? Dios ha decidido construir una historia de vida, de salvación para el ser humano. Y mientras Dios ha decidido construir la historia de vida, los seres humanos con sus proyectos y organizaciones construyen historias de muerte. Apocalipsis se referirá a esas, diríamos, organizaciones humanas inspiradas en el dragón, que es el diablo mismo. Él le llamará la bestia. La bestia y las bestias que están con él, el dragón y sus bestias, van creando en la historia humana un reino de muerte, un reino de miseria, un reino de pobreza, un reino de enfermedad. Van creando caos. El dragón y sus bestias van edificando un reino de tinieblas, de muerte, aunque nos presenten muy bonito su reino, pero al final van construyendo muerte. Pero en esa misma historia, donde las bestias van construyendo muerte, Dios, en la persona de su Hijo, el Cordero, ha decidido en esa misma historia construir un reino de vida, construir un reino de justicia, de salud, de paz, de dicha, como dice el comienzo y el fin de este libro. Esa es todo el drama en Apocalipsis. Ese es todo el drama en toda la historia. El dragón y sus bestias construyendo un proyecto de muerte, pero Dios en el Cordero y en la vida de los que siguen al Cordero, Dios va abriendo paso, un reino de vida. Por eso dice, versículo 6, al que nos ha hecho, ¿qué, hermanitos? Un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados y nos ha hecho un reino. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. En esa historia donde la bestia construye sistemas de muerte, Dios, en la persona de su Hijo, en esa misma historia, ha decidido construir un reino. Un reino en la persona de Jesús y un reino en la vida de todos aquellos comprados con su sangre. Hablamos entonces que las bestias construyen sus reinos de muerte, pero que el Padre construye su reino de vida. Y este es el drama. ¿Y por qué Apocalipsis? El asunto es que los que siguen al Cordero, los que han sido convocados por el Cordero, experimentan muchas veces dos realidades. La primera de ellas es
que la bestia con su reino seduce muchas veces al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está expuesto a ser seducido por los reinos de la bestia y terminar siendo ya no la esposa del Cordero ni los emisarios de la palabra del Cordero, sino adoradores de la bestia. Esto es algo que ha ocurrido desde siempre. Ya lo narra el Antiguo Testamento. Como Israel, propiedad de Yahvé, dice Éxodo, dice exactamente lo mismo. Vea Éxodo 19. Lo mismo que dice Apocalipsis. Éxodo 19:5. Ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Las ideas son las mismas. La soberanía de Dios sobre toda la tierra, que es lo que Cristo dice allá al decir el soberano de los reyes de la tierra. Ustedes me serán reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. La idea es la misma. ¿Qué significa? En el Antiguo Testamento, Israel fue llamado y nombrado igual. Pero en el camino, esta comunidad convocada a ser un rey de sacerdotes y propiedad exclusiva de Dios, terminó adorando a Baal, terminó adorando a Astoret, terminó yéndose en pos de otros dioses y terminó creando un caos en Israel como en las naciones. Porque los ídolos siempre crean caos en nuestra vida. Cuando dejamos de amar y de servir a Dios y vamos en pos de otros dioses, esos ídolos, esos dioses traen caos y desorden a nuestra vida. Por tanto, Israel terminó yéndose en pos de Baal y dejó de ser el pueblo del Señor. Dejó de ser la voz del Señor. Dejó de ser la propiedad de Dios. Y entonces Israel perdió todo sentido de ser esperanza de Dios para las naciones. En lugar de ser bendición para las naciones, Israel termina siendo como las naciones y trayendo perjuicio a las naciones. Es que, hermano, nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser pueblo de bendición. Usted ha sido llamado a ser una persona de bendición. Bendición para sus empleados, bendición para sus compañeros de trabajo, bendición para su comunidad, bendición para su familia. A través de usted, Dios quiere bendecir. A través de usted, Dios quiere engrandecer. No solo quiere bendecirlo a usted, sino a través de usted, Dios quiere bendecir. Ahora, cuando usted decide apartarse de Dios y dejar de servirle, como ya lo veremos, y comienza a poner su corazón en los reinos de esta tierra, usted deja de ser instrumento de bendición. Es lo que ocurre con Israel. Y es lo que ocurre con la iglesia como primera tentación. El ser seducidos. Cuando usted se deja impresionar y dominar por la atracción del reino que la bestia construye. Y claro, Apocalipsis le llama bestia, que solo decir bestia ya da miedo. El problema es que no se nos presenta como una bestia. En la lucidez profética, Juan le llama bestia,
pero es una declaración profética. Pero en la presentación óptica, no sé si me diferencian la percepción óptica física y la percepción profética. Son dos formas de ver lo mismo. En la percepción natural, óptica, física, no se ve una bestia. Se ve algo fascinante, algo atractivo, algo deseable. Pero el Espíritu, en su ministerio profético, nos hace ver que eso que a los ojos físicos es precioso, agradable y atractivo, es realmente algo monstruoso. ¿Me comprenden, hermanitos? Entonces, cuando Juan le llama bestias, todos esperaríamos que en nuestra percepción humana se nos apareciera aquello como algo bestial, animalada. Pero no, se nos presenta atrayente, se nos presenta seductivo, se nos presenta cautivante, se nos presenta como algo que responde de alguna manera a los anhelos nuestros, a los deseos nuestros, a las aspiraciones nuestras. Es decir, el reino de la bestia, el reino del dragón, se nos presenta como respuesta a los anhelos nuestros, para que me comprendan mejor. Dámele más monitores, digo. Quizás ya no me oigo. Un poquito nada más, ahí. Recordemos a Jesús de Nazaret. Tenía un llamamiento, tenía una visión, tenía una tarea. Pero en el camino, Satanás pone delante de él la alternativa de su propio reino. Y le dice: si postrado me adorares, pero primero le mostró todos los reinos. Lo llevó a la cumbre y le enseñó todos los reinos, se los mostró. ¿Ya? Y al verlo era algo fascinante. Imagínese, de repente le comienza a poner a usted todo lo que usted ha deseado. Un muchachón de 25 años. Le comienza a poner todo lo que usted quiere. Le comienza a presentar la gloria, el poder, la fama, el dinero, los logros, los éxitos, las promesas, todo lo que usted como aspiración humana quizás pueda anhelar. Se lo presenta, se lo pone y le dice: todo esto te lo daré si postrado me adorares. Claro, la percepción humana ve todo eso tan atractivo, tan bonito, y dice: es exactamente lo que busco, es exactamente lo que quiero. Oiga bien, cuando usted busque, anhele y vea y escuche propuestas, no solamente piense en qué es lo que han andado buscando. Porque alguien dice: mire, no, eso es para mí porque dice que es exactamente lo que han andado buscando. No, eso no es criterio. El criterio es: pregúntese cuál es el precio. Porque si el precio es postrado me adorares, si el precio es que usted cambia la dirección de su vida y aparta su vida del núcleo de Dios, de la vida de Cristo, del llamamiento celestial, y lo coloca en una línea distinta, puede ser exactamente lo que usted quería, pero si el precio es dejar de servir al Señor, no vale la pena. Entonces la lucidez profética es la que se encarga de decir: esto que me has presentado, que es lo que quiero, esto es una maldición, esto es una bestia o un bestio. Pero si aquello es lo que Dios
tiene para usted. Y incita en usted profundizar su fidelidad a Cristo. Porque yo le voy a decir, lo que usted anhela, desea y busca, también Dios lo quiere para usted. Porque Dios quiere la dicha para usted. Dios quiere la felicidad para usted. Pero el camino de Dios será un tanto diferente. Los modos divinos. Entonces, ¿por qué Apocalipsis? Uno, porque el pueblo experimenta a veces una seducción de los reinos de la tierra. Y se nos atraen lo que nos ofrece y terminamos desorientados y perdidos. ¿Estamos? Lo segundo que pasa, del por qué Apocalipsis, es que a veces los reinos de la tierra golpean al reino de Dios. Hay momentos en que lo que el diablo hace nos lastima. Y muchos, cuando son golpeados por el reino de las tinieblas, y en medio de su trabajo y compromiso por la causa del reino de Dios, el diablo viene y usa una persona, una circunstancia, un problema, una enfermedad y golpea nuestra vida. Entonces el pueblo se desmorona porque dice, ¿y será que vale la pena de verdad servir? Mire lo que pasa, ¿ve? Mire lo que yo había hecho para mi Señor y mire con lo que me sale este problema. Mire con lo que me salió aquella hermana, lo que me dijo. Mire con lo que me sale aquel líder. Mire, yo comienzo a servir al Señor y mire este diagnóstico que me sale la enfermedad. Entonces, en el avance del reino de Dios, los enemigos de su reino a veces golpean. ¿Me van siguiendo, iglesia? Porque esta es una lucha entre el dragón y las bestias, el Padre, su Hijo y el reino de sacerdotes. Y en esa lucha, como en toda lucha, hay golpes. Y la bestia golpea donde nos duele. No es que si la bestia golpeara donde no le duele, ninguno se sentiría decepcionado, ninguno se sentiría que ya no quiere seguir, ninguno se sentiría que quiere volver atrás. No, golpea donde duele, donde lastima. Y como nos duele y nos lastima, nos desorientamos, nos desanimamos. Y eso estaba pasando en aquella iglesia. Algunas estaban siendo seducidas por el culto al emperador, por las mieles del imperio, y otras estaban desmoronando, queriendo regresar y ya no seguir al Cordero de Dios. Entonces Apocalipsis, que no es una bola de cristal para adivinar fechas, Apocalipsis fue escrito como un mensaje de esperanza para decirle a la iglesia: solo hay un Señor al que debes seguir. Solo hay un Dios que es rey y soberano de todos los reyes. Tú eres propiedad de Él. No te doblegues ante ninguna bestia. Aunque los reyes de la tierra te presenten realidades atractivas, porque los reyes de la tierra son unos grandes expertos en manipular la percepción de las personas. Y de repente, a veces la iglesia y los cristianos están poniendo su esperanza en estos políticos que son unos grandes corruptos y mañosos. Es que hermano, la corrupción de este país ya no se puede tener escondida. Y yo no quiero, ni quiere Cristo, una iglesia que esté creyendo que estos partidos políticos son la esperanza para este país. La esperanza de este país sigue siendo el reino de Dios, hermanitos. Sigue siendo el reino de Dios. Solo el reino de Dios.
toda iglesia que se embarque a servir a otro reino terminará frustrada. Frustrada. Como muchos que han andado en la política y les ha ido muy mal. Porque al final solo los peces gordos quedan bien, hermanitos. Y lo segundo que quiere decir Apocalipsis es que para todos aquellos seguidores del Cordero que hayan recibido algún golpe de la bestia, que estén padeciendo por la bestia y que estén siendo lastimados, Apocalipsis les dice: perseveren, manténganse, sigan adelante, porque las bestias y el dragón serán lanzadas un día al abismo, y los que sean fieles al Cordero reinarán con él para siempre. ¡Aleluya! Por eso dice Apocalipsis, para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder. Pero lo que quiere decir no es que aquí tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro. No, hermanito. Eso le ha hecho tanto daño a nuestra interpretación de Apocalipsis. Cuando dice lo que ha de suceder, está hablando que en Apocalipsis se nos revela en qué pues va a terminar todo esto. Y en lo que va a terminar todo esto es que el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, reina y reinará para siempre. Y aunque por momentos nos golpeen, ¿se recuerdan las mujeres el pasaje del domingo? Ese pasaje me encantó, ¿saben? Vamos otra vez a capítulo 11. Ese pasaje es tan lindo, capítulo 11 de Apocalipsis. Lo que va a ocurrir es esto. Este pasaje, mire, yo quisiera hablar quizás toda la tarde predicando esta palabra linda, pero algunos ya no aguantan la tripa, ¿va? Dice el capítulo 11 de Apocalipsis: por mi parte, versículo 3, por mi parte yo me encargaré a mis dos testigos, que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Hay quienes se pasan la vida queriendo saber quiénes eran los dos. Mire, no tiene interés el autor en saber quiénes eran estos dos, más bien describir la labor profética que tienen. Por eso usa imágenes de Elías, imágenes de Ageo, imágenes de Zacarías, imágenes de Ezequiel, aún imágenes de Moisés, para hablar y hacer un breve recorrido que estos dos testigos representan al pueblo de Dios en la historia, que son encargados de llevar el mensaje de Dios. Ahora, 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, esos son los dos testigos, la comunidad que da testimonio. La bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido espiritual Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. He aquí la labor del Espíritu, revelándole al pueblo de Dios que Jerusalén es Sodoma y Egipto, y que para algunos era la gran ciudad santa, pero él dice, no, es Sodoma y Egipto. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta
e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Oiga esto, la bestia golpea la comunidad profética de Dios, la humilla, la maltrata y se alegra de haberla golpeado. Hablamos entonces que el diablo y el reino de las tinieblas hace fiesta cuando usted deja de servir a Dios. ¿Me está oyendo esto? Porque así como el reino de los cielos hace fiesta por uno que entra al reino de Dios, así dice la parábola, el reino de las tinieblas también hace fiesta cuando uno abandona el camino y deja de servir a Dios. Porque dice, con el servicio que le estaba dando a Dios, nos estaba complicando la vida. Y quiero que entienda que cuando usted sirve a Dios y vive para Él, usted es de bendición para otros, pero es complicación para el reino de las tinieblas. Usted es alguien que incomoda el reino de las tinieblas cuando está sirviéndole a Dios. ¿Me está viendo? Y cuando Él viene y lo seduce y usted deja de servir, ya no le es problema para Él. O cuando usted es golpeado y abandona el servicio, Él se alegra porque usted ya no es problema para Él. Por eso cuando usted diga o le digan, mira, y vos hoy que va a la iglesia, mira el problema que tenés, acuérdese, es el diablo que lo quiere golpear, es la bestia que lo quiere golpear, porque quiere hacer fiesta sobre su cabeza. Es que los enemigos del pueblo de Dios siempre hacen fiesta con la derrota del pueblo de Dios, siempre. ¿Se recuerda Sansón? ¿Cuánto les costó tenerlo de payaso? ¿Cuánto les costó? Intentaron de muchas maneras. Una vez lo encerraron en una ciudad con una puerta de doble cerrojo amarrada. Nadie la podía romper. El hombre solo arrancó el portón, se lo echó al lomo y fue a hacer un relajo con la puerta. Y luego le pagaron a una mujer que lo seduciera. Y un día lo capturaron, le sacaron los ojos y ¿sabe qué hicieron? Fiesta. Fiesta. Fiesta como esta que están haciendo aquí. Ahora, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Los que estamos sirviendo a Dios, los que hemos decidido no ir a la iglesia, es que a la iglesia va cualquiera. No, los que hemos decidido seguir al Cordero. No los que hemos decidido ser bautistas, pentecostales, reformados, centroamericanos, no. Los que hemos decidido servir al Cordero. No hablo de ir a la iglesia y estos montones de gente que entran a los templos hoy día. No hablamos de eso. Hablamos de la gente que ha decidido servir. Que a un templo cualquiera entra a servir a Cristo, los que le aman y le siguen. Los que han entablado una relación personal con Él. Aquellos que han sido lavados con su sangre. Aquellos en quien reposa los 7 espíritus de Dios. Es una forma de hablar de la plenitud del Espíritu. Estos van a ser golpeados. ¿Pero qué quiere decir Dios? Dios quiere decir esto, versículo 11. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Y se pusieron de pie. Y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que decía: ¡suban acá! Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Mire qué glorioso esto. Ahí estaban tirados, no los enterraban, los humillaban, hacían fiesta por su derrota. Pero Apocalipsis quiere decir que aunque la bestia nos golpee, no nos va a poder exterminar, porque el Espíritu Santo entró en ellos, dice. Entró en ellos espíritu de vida. Y una voz que les dijo: suban aquí. Es que, hermano, Apocalipsis quiere decir que aunque la bestia nos golpee, nuestro destino no es estar ahí golpeados, porque su palabra y su espíritu nos levantarán.
Su palabra y su espíritu nos levantan. Cuando usted se sienta golpeado por el reino de las tinieblas, ahí está el espíritu y la palabra. Cuando diga yo me siento desanimado, yo ya no quiero. No. Busque al espíritu, busque la palabra. Porque el diablo no va a hacer fiesta sobre su cadáver. El diablo no va a hacer fiesta sobre usted, porque usted ha sido llamado a ser vencedor, hermano, en la persona de Jesús. ¡Aleluya! Quiero terminar por eso leyendo el versículo 6 para decir cuál ha de ser esta mañana nuestra actitud y respuesta en medio de todo esto. Nos ha hecho un reino y nos ha hecho que, hermanos, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Iglesia, solo hay un camino que nos libra de ser seducidos. Solo hay un camino que nos libra de el estar derrotados. Solo hay un camino: estar al servicio de Dios Padre. Ahí estaban los dos testigos. Los golpearon y los humillaron. Pero ¿saben qué? Habían servido. Habían servido. Es más, fueron golpeados porque eran servidores. Por eso el Espíritu entró en ellos para levantarlos. Cuando servimos, el Espíritu y la palabra de Dios siempre nos acompañan. Lo que yo puedo decirles en esta hora, amados hermanos, es que en medio de las luchas que llevamos cada uno de nosotros, y aunque a veces, hermanos, las fuerzas parecen huir de nosotros, y aunque a veces en medio de la vida encontramos murallas que se levantan en contra nuestra y experimentamos limitaciones en las cuales a veces no hallamos ya para dónde agarrar, y donde a veces parece, hermano, que hay tanta adversidad. Una cosa nos dice la Biblia: sigan sirviendo, sigan trabajando para el Rey, sigan trabajando para el Señor, porque el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Para quién trabaja usted? Versículo 8, termino allí. Usted trabaja para el Alfa y la Omega. Usted trabaja para el que es, el que era y el que ha de venir. Usted trabaja para el Todopoderoso. El Todopoderoso no es el banco. El Todopoderoso no es el médico, no es el abogado, no es el juez. El Todopoderoso no es el euro ni el dólar. No son los gringos, ni la comunidad europea, ni los chinos. El Todopoderoso es aquel a quien usted sirve. Es aquel quien lavó sus pecados con su sangre. Es aquel que es el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Él es el Todopoderoso. Y cuantos le sirven no quedarán defraudados jamás. Los que le sirvan no serán avergonzados jamás. Sírvale, porque Dios siempre le dirá: sube acá, sube acá, sube acá. Aunque la bestia quiere aplastarlo, Él siempre le dirá: sube acá. ¡Aleluya! Pónganse de pie, hermanitos.
Dígale a su Dios, dígale al Todopoderoso, que quizá atraviesa una hora difícil, pero que aquí está para seguirle sirviendo. Y el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, no se olvidará de ti. No se olvidará de ti, iglesia. Él es tu amado. Él es tu amado. Él no se olvidará de ti.